Hola, bienvenidos nuevamente a esta secuencia de videos que están dirigidos al entrenamiento de personas que viven con diabetes en, en este confinamiento. Hoy toca el turno al sexto video, que es ejercicio en quien vive con diabetes. Como sabemos, a pesar de mil cosas que han surgido en beneficio de quien vive con diabetes, hoy en este 2021, donde conmemoramos los 100 años del descubrimiento de la insulina por Banting y Best, el tratamiento de la diabetes tipo 1 sigue siendo un desafío muy grande. La mayoría de los pacientes que viven con diabetes tipo 1 no tienen un peso corporal saludable y eso nos coloca de pronto en una situación un poco complicada en el proceso de mantener el equilibrio metabólico. Hoy 60% tiene sobrepeso u obesidad, 40% tiene hipertensión, 60% tiene dislipidemia y la mayoría no realiza suficiente actividad física regular. Un gran porcentaje de pacientes están consumiendo alimentos para saciar el hambre, no para saciar las necesidades metabólicas que el cuerpo tiene. Y eso nos coloca en un reto importante dentro del proceso. El siguiente video será precisamente de alimentación. Algunas definiciones para estar de acuerdo en el proceso en el que estamos de esto de cuidar la salud de quien vive con diabetes. Bueno, pues actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos que conlleva un gasto energético. Subir escaleras, cocinar, peinarse, regar las plantas, pasear el perro, eso es actividad física. Ejercicio físico, bueno, pues es una actividad física planeada, estructurada y repetida con fines de adquirir, mantener o mejorar la forma física. Y deporte, pues es una actividad física que se rige por normas, puede ser o no de naturaleza competitiva. Y la forma física es el conjunto de atributos morfológicos, dinámicos, hormonales, metabólicos, que se adquieren cuando se realiza un ejercicio físico en forma habitual, programada y progresiva. Entonces el ejercicio físico tiene todo esto, nos da forma, nos da estructura física, nos hace dinámicos, nos hace flexibles, nos puede hacer capaces de hacer muchas situaciones que de pronto no tenemos pensadas. Pero también nos da un equilibrio hormonal importante porque la actividad física genera un sinnúmero de hormonas que influyen en forma importante en nuestro metabolismo. Y obviamente lo metabólico, que es el área importante, que una de las áreas que estamos revisando en este punto de mantener un equilibrio metabólico en quien vive con diabetes. Y bueno, pues es importante hacer ejercicio con regularidad para mantener ese equilibrio en todas esas áreas que hemos comentado. Y bueno, el estilo de vida del adulto se hace a través de la participación deportiva durante la niñez y la adolescencia. Somos los papás los encargados de programar a esos niños, a esos hijos nuestros en el proceso de, de hacer ejercicio o de hacer deporte o de ser competitivos. En estas primeras edades se estimula el interés y la participación para los periodos de vida posteriores. Si nosotros crecemos haciendo actividad física desde pequeños, cuando llegue la adolescencia o la vida adulta, termina siendo una alternativa en muchas situaciones, en situaciones de estrés o en situaciones de enfermedad, incluso en situaciones de sobrepeso, en situaciones tantas que pueden surgir en el proceso de la vida. Simplemente el hacer deporte, el estar un día en el campo haciendo voleibol o jugando fútbol, vamos a ser capaces de poder interactuar con el resto de la gente, porque si no, entonces vamos a estar aislados de las actividades que todo el mundo realiza. La estructura física, la capacidad física, la fortaleza, la funcionalidad, las habilidades, destrezas y esa hermosura que el cuerpo tiene, bueno, pues son parte de la construcción que se va haciendo al ser deportistas. Y nosotros estamos rodeados de músculos, nuestros músculos, tendones y ligamentos están por todas partes. ¿Los desarrollamos o no los desarrollamos? La actividad física, el deporte, el trabajo, todo lo que conlleva eh, el trabajo físico que nuestro cuerpo va realizando desarrolla masa muscular. Así podremos ver, por ejemplo, a trabajadores del campo
que tiene unos brazos, unas manos estructuralmente muy fuertes, pero que de pronto habilidades para otras áreas no se tienen. O podremos ver a un físico constructivista que tiene una masa muscular espectacular y esa es su decisión tenerlo, pero que de pronto en habilidades pues no están tan desarrollados. O podremos ver a un gimnasta haciendo tantos malabares, o podremos ver a un futbolista con su habilidad, o podremos ver a un nadador o a un clavadista. Cada quien va desarrollando las masas musculares que ocupa en el ejercicio físico que realiza, en el deporte que realiza, en el trabajo que realiza en estos áreas. Entonces, bueno, pues si nosotros comenzamos a combinar las habilidades, aparte de la fuerza muscular, entonces seremos mucho más dinámicos en ese sentido. Un niño que practica fútbol y que además practica gimnasia, o además practica box, o además practica natación, tendrá habilidades mucho más importantes. Entonces, tratemos de que los niños, adolescentes, hagan deporte, hagan ejercicio, hagan trabajo físico, que es parte de lo que va construyendo nuestra estructura física. Y bueno, aparte de la estructura física, los beneficios, aumenta la capacidad cerebral. Los niños que son deportistas, sobre todo los de conjunto, requiere una capacidad intelectual muy importante y entonces la visualización. Imaginemos no sé, un centro delantero futbolista que está esperando meter goles. Claro que tiene que estar en la posición correcta, libre del jugador para poder tener la oportunidad de estar frente al marco y poder hacer su anotación. Pero además reduce la depresión. La gente corredora, sobre todo, ha sido estudiada ampliamente que padece menos depresión que la gente sedentaria. Aumenta la confianza en uno mismo por la estructura física, por las habilidades. Eso da confianza en las actividades que hacemos todos los días, en la imagen corporal, en nuestra presentación, en el uso de nuestra ropa, en el uso del corte de pelo, del peinado, de usar eh, cosas importantes que nos van a presentar ante la sociedad. Previene problemas respiratorios, la capacidad ventilatoria se aumenta significativamente. La gente que vive con enfermedades como el asma, enfermedades respiratorias, tiene a mejorar significativamente. Reduce el riesgo cardiovascular, disminuye la presión arterial, mejoran los niveles de colesterol y triglicéridos. Así pues, aumenta la masa muscular y mejora la postura. Mejora la capacidad inmunitaria, mejora la digestión, reduce el riesgo de tener sobrepeso u obesidad. No es el hacer ejercicio una terapia sola que vaya a hacer que uno baje peso. De pronto hacemos ejercicio pensando que vamos a bajar de peso y bueno, pues ayuda, pero no es la forma terapéutica única que se debe emplear. Mejora la capacidad funcional de todo el cuerpo, disminuye el azúcar en la sangre al ser utilizada durante la actividad física, mejora la acción de la insulina. En pacientes que tienen resistencia a la acción de la insulina, mejora significativamente. Disminuye el riesgo de diabetes y de enfermedad vascular cerebral. Reduce asimismo en los pacientes que viven con diabetes la necesidad de insulina. Mejora la densidad mineral ósea, el hueso se vuelve más fuerte, previene la osteopenia y la osteoporosis, mejora y mantiene la flexibilidad de nuestras extremidades. Recordemos que da más larga vida la flexibilidad que la fuerza. Y en general, pues todo esto nos va a dar un estado de bienestar, de sensación de plenitud y de salud. Pero es necesario entrenar en forma adecuada esa área para que nos dé placer. Todo, cuando inicia a hacer actividad física, duelen los músculos, se cansa, uno anda fatigado. Una vez que se va generando el proceso de capacidad física, entonces todo va a ser más divertido y placentero. ¿Qué pasa en estos pacientes en el equilibrio de la glucosa? Nosotros comemos glucosa, la glucosa entra a la circulación por la sangre, anda circulando ahí. Tenemos la actividad física y la insulina, que son los elementos que nos van a ayudar a utilizarla. La actividad física ayuda a que entre el músculo y que pueda ser utilizada, y la insulina permite en muchos otros, incluyendo el músculo, que penetre la célula para poder ser utilizada. Si consumimos demasiados carbohidratos y los almacenamos simplemente, lo único que va a pasar es que los vamos a transformar en grasa y nos genera obesidad. Nosotros tenemos nuestro almacén de glucógeno,
Glucógeno es una cadena de moléculas de azúcar que tenemos almacenadas en los músculos y en el hígado. Entonces está lista para ser utilizada. ¿Qué pasa en el ejercicio en las personas sanas? El gasto de glucosa aumenta, el consumo de glucógeno del músculo y del hígado aumentan también. La producción de glucosa a partir del glucógeno comienza a ser liberado. La sensibilidad a la insulina mejora significativamente de tal forma que la insulina hace más con menos. Disminuye la producción de insulina al no ser tan necesaria. En quien vive con diabetes no es diferente. Lo único que hace la diferencia es que acá se requiere el aporte de insulina. Y si se hace actividad física en quien vive con diabetes, lo que pasa es que va a requerir una disminución en el aporte de insulina. Entonces el ejercicio aumenta el paso de glucosa al interior de las células, disminuye los niveles sanguíneos. Entonces, al estar circulando, como lo vemos ahí, entra. En quien vive con diabetes, bueno, pues siempre será necesario mantener su equilibrio en el aporte de la insulina que se requiere, porque no va a ser que no requiera insulina. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir generando. Entre menos insulina tenga el paciente quien vive con diabetes, menos va a ingresar. Bueno, y el ejercicio físico siempre va a ir generando que se libere el glucógeno hepático, entonces entra a la circulación y a la circulación llega a los músculos para ser utilizado. No así el del músculo habitualmente es para uso propio. Entonces, una vez que termina la actividad física y que el paciente comienza a consumir carbohidratos posterior al ejercicio, entonces la glucosa comienza a entrar a la sangre y de la sangre tiene que recuperar los niveles o recuperar las reservas que se tenían en el músculo y las reservas que se tenían en el hígado de glucosa, y entonces tenemos que tener cuidado porque lo que se consume después de la actividad física en las siguientes horas comienza a llenar las necesidades en el organismo y entonces puede entrar en hipoglucemia. Para hacer actividad física, bueno, tenemos que tomar en cuenta la tendencia de hipoglucemia que tiene un paciente. Por ejemplo, vemos en la línea media que estaba en la línea amarilla, estaba en 212 y de pronto llega a 87, tenemos una tendencia hacia hipoglucemia. Entonces, es importante consumir un poco de carbohidratos extras. Cuando la tendencia es a la hiperglucemia, entonces, pues reducir un poco los carbohidratos o tomar acciones para equilibrar la tendencia, sobre todo en algunas condiciones que vamos a revisar del tipo de actividad física que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa en esto? La falla en la insulina hace una incapacidad para utilizar el azúcar, hay uso alternativo de nuestros tejidos como fuente de energía, en este caso, bueno, las cetonas que son producidas a partir de utilizar los ácidos grasos a las grasas que tenemos almacenadas, se producen cetonas, que son sustancias ácidas, cuerpos cetónicos les llamamos también, esos pasan a la circulación y entonces hacen la sangre un poco más ácida. El riñón se da cuenta y la comienza a eliminar por la orina y nosotros podemos identificar en una tierra reactiva la cantidad de cetonas que tenemos y podemos tomar acciones dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos. Hay muchos factores que pueden afectar la glucosa: el ambiente, la frecuencia de duración, el tipo de ejercicio, la intensidad, la condición física que se tenga y el horario, si está haciendo frío o calor, los ciclos biológicos, si está menstruando o no, algunas hormonas que pueden estar en exceso o en disminución en nuestro organismo, los cambios de ciclo de sueño, si trabajaba de día y cambia a trabajar de noche, enfermedades, ingesta de carbohidratos, medicamentos o alcohol, todo lo que nosotros hacemos en nuestro organismo ocasiona modificaciones pueden afectar el nivel de glucosa. Pero la actividad física, cuando la hacemos aeróbica, entonces habitualmente la tendencia es a bajar. Si nos vamos a correr, a bicicletar, a patinar, a nadar, entonces la glucosa tiende a ir. Pero cuando la hacemos anaeróbica es toda aquella actividad física que hacemos donde no damos la cantidad de oxígeno que nuestro cuerpo necesita para el metabolismo que estamos incrementando. Y en este caso, por ejemplo, hacer pesas o hacer ejercicios en el gimnasio, siempre vamos a estar moviendo más el brazo sin una llegada de oxígeno con la intensidad que se requiere. Y de esa forma entonces el cuerpo entra en una fase que conocemos como anaeróbica.
y dentro de este proceso metabólico generará una sustancia que se llama ácido láctico. Y en condiciones eh, propensas de acidosis, ácido láctico también puede incrementar una acidosis que se está generando en algún paciente descompensado. Entonces, con mucho cuidado. Cuando son mixtos, pues imaginemos a alguien que está jugando básquetbol o que está jugando fútbol y que de pronto el fútbol se torna un poco más complicado y comienza a hacer unos sprints muy intensos en su carrera y entonces entra intermitentemente en algunas áreas o en algunos tiempos anaeróbico y eso se considera como mixto. Lo mismo es en el básquetbol o en cualquier otro deporte. Entonces es parte de lo que nosotros comentamos. Si comienza a haber una cantidad de oxígeno suficiente, entonces podremos decir que estamos en un ejercicio aeróbico, cuando no es de intensidad mayor. Y anaeróbico cuando no alcanza a tener el aporte de oxígeno correcto en esto. Y bueno, pues nosotros podemos encontrar muchas formas para establecer cuál es nuestra forma más correcta de hacer actividad física. Y bueno, una de las formas es pues tratar de medir nuestra frecuencia cardíaca máxima y tratar de irla acoplando al tipo de actividad física que vamos haciendo y medir cuánta es nuestra capacidad o a qué capacidad queremos hacer nuestra actividad física. Entonces, la fórmula para sacar la frecuencia cardíaca máxima es 220, que son los latidos por minuto, menos la edad. Eso es igual a la frecuencia cardíaca máxima que alcanzamos en nuestro objetivo. Entonces, la frecuencia cardíaca ideal es frecuencia cardíaca máxima pues, por intensidad. Entonces, un joven, por ejemplo, de 15 años que realiza una actividad al 50% de su capacidad máxima, si tiene 220 menos 15 son 205. 205 sería su frecuencia cardíaca máxima. Pero si la multiplicamos por 0.5 porque va al 50%, su frecuencia cardíaca al 50% sería 102 latidos por minuto. Esta es su frecuencia ideal para el 50% de la actividad. Y así se puede ir modificando. Entonces la intensidad de la frecuencia cardíaca la podemos realizar como leve, moderada, intensa, muy intensa y máxima. Máxima solamente cuando se tiene ya un entrenamiento muy importante. Pero si vamos a empezar con una capacidad leve, pues podemos empezar con una intensidad relativa de frecuencia cardíaca máxima entre 35 y 54%, moderada entre 55 y 69, intensa entre 70 y 89 latidos por minuto, y muy intensa arriba de 90, y máxima 100. Aguas cuando la edad ya está de por medio, y entonces tratar de no subir a frecuencias cardíacas tan intensas que pueden ocasionar algún proceso de desfallecimiento cardíaco. Hay muchas formas, como yo les decía, pero algunas otras de medir el metabolismo, por ejemplo, es con los METs. Es la cantidad de calorías que gasta un individuo en reposo, equivale a un MET. Así, un individuo puede realizar alguna actividad física y se le ha asignado un MET. Por ejemplo, el pasar la aspiradora tiene 3 METs, el caminar tiene 4, el jugar fútbol tiene 7, el nadar tiene 11, el hacer kayak, por ejemplo, tiene 12. Es uno de los que más gasto metabólico tiene. Y de esa forma, entonces, podemos convertir un MET en kilocalorías por minuto si se aplica la ecuación calorías por minuto es igual a MET por 0.175 por el peso. Un ejemplo. Un menor con 40 kilos que hace fútbol equivale a 7 MET. Kilocalorías por minuto es igual a 7, que son los MET del fútbol, por la constante que es 0.0175 por 40 kilos que pesa. Ese es igual a 4.9 calorías por minuto. Si él va a jugar fútbol 30 minutos, gastará 147 calorías. Si él va a jugar una hora, 60 minutos, gastaría 294 calorías. Entonces es algo más o menos sencillo para tratar de hacer el cálculo. ¿Qué pasa con las glucosas para iniciar actividad física? Cuando los niveles de glucosa están menores de 90, tenemos que ingerir 10 a 20 gramos de glucosa antes de comenzar a hacer ejercicio. O retrasar el ejercicio hasta la glucosa en sangre sea mayor
de 90 miligramos por decilitro y vigilarse atentamente para evitar hipoglucemias posteriores, sobre todo al finalizar el ejercicio. Cuando los niveles están entre 90 y 124, entonces se pueden ingerir 10 gramos de glucosa antes de empezar el ejercicio aeróbico. Ejercicios anaeróbicos y sesiones de entrenamiento de alta intensidad pueden comenzarse en este momento. Si los niveles de glucosa están entre 126 y 180, bueno, pues el ejercicio aeróbico puede comenzarse, porque recordemos que el anaeróbico incrementa el nivel de glucosa. El ejercicio anaeróbico de alta intensidad puede iniciarse igual, teniendo en cuenta siempre que la glucosa con el anaeróbico puede incrementarse. Si los niveles están entre 182 y 270, el ejercicio aeróbico puede comenzarse, porque sabemos que el aeróbico va a ser la tendencia a disminuir. El ejercicio anaeróbico puede iniciarse, pero tener en cuenta que la glucosa va a elevarse. Si los niveles están arriba de 270, pues es muy importante identificar primero que no haya cetonas. O si tenemos una forma de monitoreo continuo de glucosa, ¿cuál es la tendencia que lleva? Porque si la tendencia que lleva es hacia ir incrementando, tendremos que ver que el ejercicio anaeróbico va a condicionar que se eleve más el nivel de glucosa. Si no hay cetonas, bueno, pues probablemente se puede utilizar una dosis de insulina, esperar un poco de tiempo y comenzar a hacer actividad física. Bueno, todo esto lo va a ir cada individuo, cada uno de los pacientes va a ir generando su propia experiencia en el nivel de glucosa cuando se va realizando la actividad física. Y bueno, pues la mayor parte de estas situaciones son ensayo-error. Algunos podrán decir, es que a mí me funciona esto, a mí me funciona este otro. Estas son parte de un consenso, sí, que fue publicado en enero del 2017 para quien vive con diabetes. Hay algunas recomendaciones de la ADA, pero en general las tareas propias de cada niño en su grupo de edad deben ser integradas en forma completa. El niño debe desarrollar con sus grupos de trabajo todas las habilidades que cualquier niño debe realizar, o sea, actividades atléticas, deportivas dentro de la escuela. Se debe proponer que el régimen sea flexible y su participación en la escuela con sus compañeros, siempre permitiendo que el chequeo del nivel de glucosa se pueda llevar a cabo. Y bueno, los organismos internacionales recomiendan que los niños que viven con diabetes puedan realizar cualquier actividad física, de recreación, de deportes profesionales, de competición. Hemos tenido de pronto algunas restricciones en algunos deportes como el box, por ejemplo, que es de contacto, que es de golpes y que puede lastimar en forma significativa la retina de los pacientes. Esa es una de las restricciones que hemos tenido. Algunas de las recomendaciones, bueno, pues evaluación metabólica, ya dijimos antes, de cualquier programa de ejercicio. No debe hacerse ejercicio sin compañía, eso es algo muy importante, sobre todo si el ejercicio es prolongado. Tener siempre productos con azúcar, un teléfono móvil con números de urgencias. Los acompañantes deben saber que el paciente vive con diabetes y qué es lo que se debe hacer, a dónde llevarlo, ¿sí? Y saber utilizar los productos con azúcar que se llevan. Pacientes y compañeros deben de conocer datos clínicos de hipoglucemia y saber reaccionar ante ellos. Adultos con diabetes mellitus especialmente, atención en los pies. Aprender a revisarlos antes y después del ejercicio y ver que no haya lesiones, que no haya llagas, que no haya ampollas, que no haya lesiones que puedan poner en riesgo los pies. Portar una identificación visible de que se vive con diabetes. Tener siempre una hidratación adecuada antes y durante el ejercicio. La progresión del ritmo, bueno, pues es importante que quien no haya hecho actividad física en su vida, pues lo haga lentamente y progresiva. Quien ha dejado de hacerlo durante mucho tiempo, pero previamente en su adolescencia o en algún momento lo hacía, probablemente podrá avanzar un poco más dependiendo de sus capacidades. Pero para principiantes, la frecuencia 3 veces por semana, la duración 15 a 30 minutos y una intensidad para empezar no mayor del 50% en la frecuencia cardíaca máxima, que sería 220 menos su edad por 0.5. La progresión
4 a 5 meses después, la frecuencia 5 veces por semana, la duración hasta de 60 minutos, una intensidad no mayor de frecuencia cardíaca del 60 al 80% como frecuencia cardíaca máxima. Entonces ya en ese nivel tenemos una capacidad muy importante y de mantenimiento, bueno, pues se puede mantener en esa capacidad con ritmo, intensidad y frecuencia toda la vida sin ningún problema, pero siendo constante siempre. Sabemos que la vida es muy cambiante y que de pronto tenemos tiempos en los que dejamos de hacer actividad física significativa. Bueno, empezar con, ¿no? una o 2 semanas nuevamente con el 50% y le aumentando al 60, al 70 de frecuencia cardíaca máxima. Muy importante el monitoreo de la frecuencia cardíaca. Previo a todos los ejercicios siempre hay que realizar calentamiento, una actividad física de 10 minutos para tratar de ir relajando los músculos y meterlos en el ritmo en el que lo vamos a poner. Posteriormente al calentamiento, realizar 10 minutos de estiramiento para que los músculos alcancen su flexibilidad y sobre todo, bueno, los que ya tenemos más edad, evitar las contracturas musculares tan dolorosas. Recordar que al final de toda actividad física es necesario realizar un periodo de relajación igual y que permita volver al estado hemodinámico inicial. Consumir agua indispensable antes de iniciar la actividad física y pues si hay posibilidades estar consumiendo agua en promedio cada 20-30 minutos. Nuestros pacientes de nuestra asociación duranguense de diabetes tipo 1 los hemos impulsado desde muy pequeños a que sean deportistas, algunos con la patineta, algunos otros haciendo algunas otras situaciones de piruetas, algunos box que han llegado a niveles semiprofesionales y fútbol, que es el deporte más distribuido en, en nuestro país y en el mundo, y que bueno, tenemos unos exponentes muy importantes dentro de esto. Los saludamos desde en cualquier parte del mundo que ustedes se encuentren, desde Durango. Esta es una vista panorámica de nuestra hermosa ciudad de Durango. Muchas gracias. Seguiremos con nuestro programa de entrenamiento. Dios los bendiga.